Para hablarnos de todo esto y más, New Space España tiene el honor de contar con la presencia de Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, que a continuación nos desgranará cuáles son los desafíos más inminentes para esta entidad gubernamental. Os dejo con él. Buenas tardes, es un placer estar aquí hoy y quería empezar agradeciendo a la organización su amable invitación para participar en estas jornadas. La verdad es que he visto por la mesa anterior que es un debate muy animado, entonces, bueno, pues tengo media hora para esta conferencia, consumiré un poquito menos y si les parece dejaré abierto un turno de preguntas, que yo creo que es lo más interesante. El desafío de la agencia, yo diría que es claro, y voy a empezar casi por el final de la conferencia diciendo cuál es. El desafío de la agencia es ni más ni menos que cumplir las expectativas del sector. Es decir, ha habido hasta la fecha 3 modelos básicos de gestión de actividad espacial. Es decir, la actividad espacial lleva en España cerca de 60 años y ha habido, insisto, 3. El inicial fue en los años 60 y tantos del siglo pasado, la CONIE, que era una comisión que estuvo a cargo de la actividad espacial, era muy incipiente, y además empezó colaborando con NASA. Pues estuvo como más de 10 años, casi veintitantos. En el año 86 este modelo estaba ya consumido, estaba ya directamente fuera de cualquier tipo de capacidad de continuar y se cambió a un modelo donde el elemento central era el CEDETI, ¿no? Con una delegación de España en la ESA donde nos formamos muchos de los que estamos aquí, en particular mi compañero Nacho, coincidimos hace años en el CEDETI y fue una buena escuela. Y de esos años, pues data, bueno, pues la política industrial, la preocupación por ordenar el sector, donde básicamente el CEDETI llevaba a cabo la gestión de la cuota de España en la ESA, que era y sigue siendo hoy en día el mayor foco de financiación de programas espaciales. Pero empezaron, digamos, a surgir nuevos actores, otros ministerios que utilizaban, bueno, pues el espacio de forma instrumental en sus políticas, ¿no? Ministerio de Fomento, Ministerio de Defensa, de Medio Ambiente. Y bueno, pues era un sistema distribuido, donde había diferentes responsabilidades en diferentes ministerios. Luego también había ineficiencias, es decir, había usuarios que hacían gestión de proyectos y había gestores de proyectos que hacían labores de usuario, ¿no? Y esto era un poco, digamos, algo a evitar. Bueno, pues este tema fue evolucionando, fue creciendo el sector. Se decía en la mesa anterior, tenemos un sector realmente competitivo, ¿eh? Hablaba del retorno geográfico. Tenemos, por ponerle, digamos, cifras a lo que os he dicho antes, ahora mismo tenemos 150 millones de sobreretorno en tema espacial, en el marco de la ESA. Eso significa que la capacidad de nuestras empresas es mucho mayor de lo que, bueno, pues podíamos esperar por el peso económico relativo de España en la ESA. Decía, era un clamor en el sector que había que cambiar de modelo. El modelo CEDETI y otros actores era algo que estaba ya dando señales de agotamiento. Y llevamos años. Yo recuerdo que he hecho informes para justificar una agencia espacial fácilmente hace 15 años, fácilmente. Y sin embargo, no fue posible, por muchos motivos, que desde luego los empezaré a escribir cuando me jubile. Ahora, desde luego, no es el momento de decir esto, pero digamos que cualquier cambio tiene una resistencia al cambio, que muchas veces, bueno, pues impide los movimientos en la dirección adecuada. Pues bien, después de hacer mucho proselitismo espacial, finalmente en el año 22 se decidió crear una agencia con un apoyo político fundamental, porque si no, no hubiera salido adelante. Y aquí tengo que citar a Miguel Belló, que fue mi predecesor y que desde luego fue el catalizador que hizo posible la existencia de la agencia, con los estatutos. Todos le apoyamos mucho en aquella época, pero realmente él era el líder de esta actividad. Bueno, pues el año pasado se creó la agencia.
Y realmente nace con un... Y fue un desafío importante, no lo he dicho al principio porque ya está hecho, ¿eh? Ese desafío ya no existe, está creada y está creada creo de una forma muy importante, muy razonable y desde luego orientada al futuro. Hemos tardado en hacerla, pero la hemos hecho yo creo que muy bien. Y en ese sentido debo decir que España siempre lo ha hecho bien. En el sector espacial siempre ha habido un apoyo constante desde los tiempos de las misiones Gemini o Apolo, el siglo pasado, siempre ha habido un posicionamiento importante, un posicionamiento de apoyo de las instituciones, de apoyo del gobierno. Y ese es el motivo del el sector que tenemos. Tenemos un sector, yo diría que extraordinariamente competitivo, un sector industrial con presencia en toda la cadena de valor, un sector industrial con presencia en todas las taxonomías de empresas, unos grupos científicos de reconocido prestigio y unos usuarios que son muy innovadores en cuanto a aplicaciones. Entonces, digamos, el desafío actual de la agencia es el que os decía, cumplir expectativas y, desde luego, recoger todo este activo tecnológico, industrial, científico, que es el resultado de un esfuerzo colectivo de más de 60 años y ponerlo en marcha, ponerlo a producir misiones, reforzarlo, lanzar nuevas iniciativas y, desde luego, hacer que crezca y se refuerce en un, lamento ser portador, digamos, no malas noticias, pero sí de un baño de realidad. Se ha hablado de que en las sesiones anteriores no he podido estar porque llego esta mañana en el avión, que será muy negativo. Es que yo creo que nos pagan desde la Administración, a la agencia en particular, para ponernos en el peor escenario y poder reaccionar. Yo creo que es una buena filosofía, ver cuál es la situación peor y a partir de ahí tomar medidas correctivas. Decía que el tema de la agencia es una iniciativa que ha surgido básicamente, no solo porque fuera necesaria, sino por un apoyo político muy fuerte, que se refleja no solamente en la agencia, se refleja también en el PERTE. Hay un PERTE aeroespacial que, por cierto, ayer fue la alianza del PERTE y es la iniciativa de estas características que tiene un mayor nivel de ejecución, otro signo de la madurez del sector. Les decía que el PERTE aeroespacial, una envolvente financiera de 2.800 millones. Y esto es una filosofía, la del PERTE es, bueno, mucha gente habla del PERTE, pero realmente quisiera transmitirles lo que realmente yo creo que es. El PERTE es una iniciativa fundamental porque vertebra la actividad aeroespacial. Y ahora me refiero solamente al espacial. Es fundamental porque supone una filosofía, es decir, de cómo hay una recuperación, una transformación y una resiliencia, es decir, nos recuperamos de la crisis, hay una transformación, es decir, entramos en la crisis por una puerta, pero salimos por otra. Salir por la misma es totalmente una pérdida de tiempo. Y luego resiliencia, cómo ser más fuertes, cómo ser más resistentes. Les decía, no solamente está la agencia, está el PERTE y también está la creación del MESPA, del Mando Espacial, y el cambio también de denominación del Ejército del Aire al Ejército del Aire y del Espacio. Bueno, y esto de la agencia, digamos, ¿cómo lo hemos planteado? Bueno, pues hay un estatuto que les recomiendo que se lean, es bastante clarificador, pero yo les resumo básicamente lo que son las características principales. La agencia es un organismo de gestión. Hemos hecho una agencia que tiene bueno, pues, orientación de futuro. Hay agencias, la francesa, la italiana, la alemana, que tienen la capacidad de gestión y la capacidad de ejecución. Nosotros no queríamos esto, queríamos una agencia pequeña. Somos ahora mismo 81, con 81 personas, con una envolvente financiera de unos 700 millones de euros. Queremos que fuera de gestión, no queremos competir en modo alguno con el sector público, el sector privado, en la ejecución de programas. Queremos colocar, bueno, pues las condiciones de contorno para que las industrias, los actores espaciales, los grupos científicos se desarrollen. Pero en ningún caso, insisto, vamos a ejecutar programas excepto en un elemento, que es precisamente el programa de basura espacial, donde por las condiciones del programa la agencia lidera esta iniciativa y recibimos fondos de la Unión, los licitamos y bueno, pues asignamos contratos. Es la única actividad y es porque no hay otra forma de ir adelante con esta iniciativa.
Características importantes también de la agencia. Es una agencia de planificación. Nosotros, yo he oído muchas cosas durante todo el proceso de creación de la agencia. La agencia tiene que ser un órgano experto, ¿eh? Tiene que ser un órgano con criterio. Tiene que planificar, tener un planteamiento estratégico, gestionar, nunca dedicarse a hacer gestiones, es decir, a marear papeles o cualquier otro tipo de cosas. Y no tiene que ser reactiva, ¿eh? Tiene que prepararse para el futuro. Y esto es muy complicado. Esto es muy complicado porque todas las decisiones que tomamos las tomamos con información parcial. No tenemos una bola de cristal que nos diga qué tenemos que hacer, sino que tenemos que tomar decisiones con información, insisto, casi siempre parcial o muy parcial. Pero bueno, es lo que toca ahora. Es decir, cuando uno hace una predicción a muchísimos años, es fácil. Es decir, dentro de 50, 60 años, bueno, pues que ahora pues habrá una estación espacial en los puntos de Lagrange, o yo no creo que estemos en Marte, pero bueno, eso es otra historia. Habrá una serie de, digamos, minería espacial, explotaremos asteroides, pero ¿qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Cómo definimos el programa espacial de la Unión Europea que se va a definir ahora, del 28 al 34? ¿Qué ponemos en la ministerial del año que viene de la ESA? Esas son las preguntas complicadas. Es decir, yo mismo, a mí me preguntan qué será de mí dentro de 60 años, es fácil, estaré muerto. Es decir, sin embargo, no sé dónde me iré de vacaciones, en fin, en Navidades. Es decir, que una predicción a medio plazo es fundamental y es de lo que nos ocupamos en la Agencia Espacial Española. Definimos programas, evaluamos tendencias y tomamos decisiones. Y tenemos varios ejes fundamentales de actuación. El primero es que la agencia tiene una orientación clara a mejorar la vida del ciudadano. ¿Cómo? A través de las actividades espaciales. Esto es fundamental. Todo lo que hacemos tiene este objetivo. ¿Qué más hacemos? Bueno, pues también tenemos dentro de nuestro, quizá por formación, tengan en cuenta que la agencia ahora mismo, yo tengo 5 clases de personal. Tengo personal funcionario, personal laboral, personal militar, personal estatutario, alta dirección y altos cargos. Tengo todo, es decir, una complicación tremenda. Y tengo gente del Ministerio de Ciencia, de origen, del Ministerio de Fomento, Ministerio de Defensa, del Ministerio de Exteriores, es decir, la agencia nace con una vocación clara de cooperación, cooperación regional, cooperación nacional y cooperación internacional. Estamos a cargo de la política por estatutos, ¿eh? Nos han encargado que hagamos un borrador de política espacial, una estrategia. La estrategia directamente estamos ya trabajando en ella, aunque la tenemos muy presente. Tenemos una estrategia no escrita. Y también ha salido en la mesa anterior, estamos a cargo de hacer el borrador de la Ley de Espacio Nacional, que va a ser un elemento fundamental, un revulsivo en el sector y que va a ser un catalizador de la I+D. Luego hablaremos un poco más de esto. Un elemento fundamental también dentro de la agencia es la internacionalización. Por diferencias, digamos, de apreciación, pues en el pasado había un claro componente multilateral de la actividad espacial. Estaba la ESA, estaba la Unión Europea, había diferentes organizaciones multilaterales, UNOSA, etcétera. Pero eso está cambiando, es decir, esto continúa, pero realmente se está dando paso a un mundo multipolar. Se hablaba de Estados Unidos, de China, de India, de África. África también está entrando en el espacial, de Latinoamérica. De forma que estuvimos hace unas semanas en el G20 de espacio y la Agencia Espacial Europea y la agencia ALCE, la Agencia Espacial de Latinoamérica y Caribe, era un asiento de cerca de 30 y estaba todo el planeta representado. Es decir, todo esto va cambiando en el sentido de que cada día es más importante la relación multipolar, la relación bilateral con otros países, sin abandonar jamás el planteamiento multilateral, porque es nuestra fuerza. Es decir, nosotros somos lo que somos, se decía también antes, porque hemos trabajado en el marco de la Agencia Espacial Europea y somos lo que somos también por trabajar en el marco del programa de espacio de la Unión Europea. Importante, programas. Yo tengo un directorado directamente a cargo de programas nacionales, internacionales y militares, los 3. Hablaba antes de estrategia. La estrategia es fundamental, pero yo realmente ahora estoy centrado en sacar programas. Y si tengo que elegir entre estrategia y programas, siempre voy a elegir programas, porque es la forma de vertebrar el sector. La estrategia está muy bien, es una guía fundamental, es necesaria, pero los programas van primero.
Un elemento también fundamental, y está aquí Isabel, que es la directora de Ciencia, Exploración y Tecnología. Tenemos un directorado, el suyo, que se ocupa de esto y que además está a cargo de una labor, yo creo que es absolutamente crítica, que es una taxonomía tecnológica. Es decir, ¿qué tecnologías queremos hacer? ¿Qué tecnologías queremos desarrollar? ¿Y cómo la vamos a adquirir? ¿Cuál es la filosofía, la política de adquisición? Dentro de la agencia también una dirección de usuarios. Nosotros hacemos programas no por el gusto de hacer programas, que también, sino porque estamos orientados a una comunidad de usuarios, sean científicos, sean usuarios de otro tipo, pero siempre orientado a un fin. Y un tema fundamental que también está metido en estatutos es el capital riesgo, que esto engarza con digamos, el elemento troncal de este congreso. Yo tengo que decirles, no sé si a lo mejor es muy incorrecto, que yo no soy ni de New Space ni de All Space. Eso yo creo que son etiquetas que a ningún lado nos llevan. Yo soy del Next Space, es decir, lo que va a pasar ahora. Yo creo que empresas que se han sentado aquí no hacen lo mismo ahora que hace 15 años. Precisamente esa es la evolución, la curva de aprendizaje. Bueno, pues les decía que esta es la agencia, digamos, a vista de pájaro. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos hecho últimamente bastantes cosas, yo creo. Permítanme, digamos, la falta quizá de modestia. Desde mayo estuvimos siempre preocupados por dinamizar el sector y el sector se dinamiza con programas. Y lo decía la presentadora al principio, bueno, pues nos ha tocado. Desde luego, dormimos poco, trabajamos mucho, pero es muy divertido estar a cargo de la agencia. Tanto, digamos, toda la gente que tengo en el equipo directivo como yo mismo estamos totalmente encantados. Esto es una actividad vocacional. Desde luego, es lo que más nos compensa de estar metidos en esta empresa. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos sacado el PTE, 70 millones de euros, que por cierto se va a resolver a finales de este año. Decía que el capital riesgo está dentro de los estatutos de la agencia, para mí es fundamental. Es fundamental. Estamos lanzando incubadores, ya llevamos 5. Estos incubadores es el futuro. Tenemos cerca de 82 empresas, algunas están aquí, incubadas, algunas empresas que ya están volando solo, ya han salido del incubador y están generando empleo, están generando riqueza y están generando bienestar. Esto es fundamental. Y tiene otro efecto colateral, y es que ahora mismo hay 5, les decía, uno en Cataluña, otro en Madrid, otro en Castilla-León, otro en la Comunidad Valenciana y el último en Andalucía, en Sevilla. Todo esto supone sacaremos más BICs, más convocatorias en el año que viene, pero supone un tema de, aparte, insisto, del catalizador de la I+D, de la creación de empresas, supone un tema de cohesión territorial. La persona que estudia en la Universidad de León y le apetece quedarse en León, no tiene por qué marcharse a STEC, no tiene por qué marcharse a otro sitio y puede desarrollar su proyecto de empresa en la ciudad de León. Tenemos toda la cadena de emprendimiento de la Agencia Espacial Europea, empezando por los BIC, continuando por los brokers y acabando por los FILAP, que en breve se va a asignar a nuestro país. Hemos firmado el acuerdo para la red de espacio profundo con la NASA. Este tema siempre ha sido muy importante. Saben que hay 3 antenas en todo el globo para poder dar cobertura a 360 grados, pero es que aparte con el lanzamiento del programa Artemisa, esto cobra mucha más importancia porque hablamos de vuelos tripulados, ya no son sondas. Hemos sacado también 32 millones de fondos tecnológicos orientados. Esto es una discusión muy antigua, es decir, la gente que hace I+D, hay mucho gurú que dice que el I+D tiene que ser no orientado y decidirse bueno, pues la financiación en función de la calidad de la tecnología, de los méritos. Y hay otra escuela que dice que hay que orientar, que eso es muy complicado. Es decir, los orientas ¿a dónde? Porque el que se queda fuera de esa orientación pues va a protestar. Pero bueno, nosotros hemos hecho un mix. Hemos sacado programas tecnológicos orientados en parte. Hemos sacado un programa orientado en parte a investigación de microgravedad. Creemos que es una disciplina con muchísimo futuro y que, bueno, no tenía el apoyo que debería tener.
Y recientemente hemos sacado un programa tecnológico orientado a Luna. ¿Por qué? Pues porque estamos convencidos que en poquísimos años, esto es lo que hablaba de hacer una predicción a medio plazo, habrá una colonia lunar y esa colonia lunar necesitará servicios de navegación, servicios de posicionamiento de navegación y servicios de conectividad. Y queremos estar ahí. Tenemos operadores y tenemos las empresas adecuadas para hacer este tema. Hemos asistido al G20 representando a nuestro país por segunda vez. La primera fue en India, la segunda ha sido en Brasil. Estamos financiando bueno, diferentes proyectos en cooperación y hemos firmado ya varios MOUs con Turquía, con Colombia, con México, con Grecia y seguiremos en esa línea. De hecho, yo quiero tener para el año que viene una línea específica para cooperación bilateral, aparte de todo el resto de líneas tradicionales de la agencia. Se lanza Proba 3, una misión tecnológica liderada por España a finales de este año y hemos conseguido, aquí nuestro colega de PLD, hemos conseguido después de bastantes discusiones la apertura del puerto espacial guayanés a la operación de microlanzadores. Esto no era una cuestión baladí, esto se aprueba en el marco del Consejo de la ESA y como bien saben, bueno, no somos los únicos que tenemos la ambición de lanzar pequeños satélites. Otras empresas de diferentes países lo tienen. Incluso tienen puertos espaciales que compiten con Kourou, con lo cual fue una discusión agria, agria, pero que al final se ha conseguido que se aprobaran y ya está PLD trabajando en el polígono de lanzamiento de Kourou. ¿Y en dónde hacemos esto? Esto es lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo. ¿Dónde lo hacemos? Pues hombre, el entorno no es digamos, sencillo, no es muy, digamos, propicio, es complicado. Y por muchos motivos. Primero, la inflación. Tenemos una inflación galopante. Eso, al final del día, lo que ocurre es que tenemos menos dinero. La ministerial del año 23 de la ESA fueron 15.000 millones. Estas van a ser, las del año que viene, perdón, van a ser 20.000, pero es que es lo mismo. Es decir, 20.000 del año que viene son 15.000 del 23, del 22, perdón. Entonces, esto es un problema complicado. Luego ahí se ha comentado mucho Estados Unidos. Bueno, son diferentes ámbitos, ¿no? No podemos comparar con Estados Unidos. Europa lanza 7 lanzadores al año. Estados Unidos lanza 130. O sea, el mercado interior es el que es. Entonces es que, bueno, son diferentes paradigmas, no todo es bueno. Europa es mucho más eficiente en ese sentido. Las empresas americanas, las chinas y las de otros países, tienen un tamaño mucho mayor que el nuestro. Entonces, es razonable un proceso de consolidación en Europa. Bueno, y España tiene un tamaño que no es el que tiene, es decir, esto es una oportunidad y un desafío, pero es lo que hay que hacer. Se habla también de desregularización. Se habla, bueno, vamos a hablar en una mesa del retorno industrial. Bueno, no es lo único, es mucho más. El retorno industrial ahora mismo España la constriñe, porque tenemos un sector que gana todo. Yo les decía que tenemos un sobretorno importantísimo, pero ojo, si desregulamos, desaparecemos. Directamente es infinitamente más barato hacer una misión con un Prime, que él se lo come, que hacerlo con un consorcio industrial. Es decir, nosotros siempre hemos apostado, no por, esto no es una subasta, nosotros hemos apostado siempre por el valor añadido y maximizar el valor añadido, y no se maximiza con un solo Prime. ¿Vale? O sea que el tema de la desregularización, ojo, porque va todo junto. Política industrial junto con retorno geográfico. La geopolítica de Europa, que tiene que ver también con Estados Unidos. Esto es un país, o China es un país, o la India es un país. Aquí, digamos, el componente geopolítico no es la Comisión, es la Unión. La Comisión es la ejecutora, pero somos 27. Entonces, bueno, pues somos 27. Entonces no es lo mismo. Hace falta una unión política y económica. La política está pendiente. Aún así, bueno, pues hacemos, yo creo que un papel muy relevante. España, y más que España, Europa, yo creo que se ha quedado fuera, se ha quedado descolgada del proceso de la digitalización. Los grandes campeones son los Estados Unidos, entre otros. Pero dentro del marco espacial estamos dentro de la primera velocidad, pero hay que mantenerse y hay que hacer muchísimas cosas para quedarte en el mismo sitio. Tenemos la ministerial de la ESA el año que viene. Estamos definiendo ya los programas.
en este contexto complejo que influye mucho la decisión de las inversiones. Se habla, bueno, pues de 20.000, 25.000 millones de euros, bueno, que es alguna cantidad que ya se verá. Y también se habla de la componente política de ejecutar las resoluciones de Sevilla y del Space Council que hubo el año pasado. También estamos discutiendo las perspectivas financieras de la Unión para el siguiente periodo. Se habla de doblarlo. Bueno, ya veremos. A ver, lo que sí es cierto es que hay que cambiar muchas cosas. Después del, se comentaba también en la mesa anterior, tenemos la gran constelación de navegación, que es Galileo, es el mejor sistema del mundo. Tenemos la mejor constelación de teledetección, Copérnicus. Estamos ahora en Iris 2, que es la constelación de conectividad, que va después de Kuiper o de Starlink. Y yo creo, me aventuro a decir, que el siguiente paso va a ser, y además vendrá de Estados Unidos, de los billonarios americanos, va a ser el lanzamiento de una constelación de teledetección que dé tiempo real en imágenes y en vídeo. Seguro, seguro que tardaremos lo que tardaremos, pero seguramente a medio plazo se lanzará. Y si no, ya hablaremos en otras ediciones de aquí. Bueno, pues también dentro de nuestra propia casa hay ineficiencias. La Comisión y la ESA, la Comisión como ejecutora del Programa de Espacio de la Unión y la ESA, son instituciones diferentes, ADNs diferentes. La ESA es bottom-up y la Comisión es top-down. Una es supranacional y otra es intergubernamental. Y esto no está resuelto y es ineficiente. Todo hay que decirlo. Hay una simetría me sale la palabra en inglés, en la pertenencia, ¿no? Y bueno, pues somos lo que somos. También se ha hablado con Estados Unidos, hombre, no es compararse, pero es que un Starship son 10 harían 6. Entonces, bueno, pues somos lo que somos. Aún así, yo creo que hay que reconocer que Europa es una potencia industrial. Creo que es una potencia en lucha contra el cambio climático y, desde luego, yo creo que las perspectivas son muy buenas. Tenía más cosas que contarles, pero yo creo que me voy a parar aquí y, si les parece, dejo abierto el turno de preguntas. Hay un montón de temas programáticos que en otras ocasiones podríamos discutir, pero básicamente ahora estamos discutiendo las posibilidades del siguiente programa de la ESA y del siguiente programa de la Unión Europea en materia espacial. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Soy Juan Gil del Grupo Álava. Primero de todo, enhorabuena por el desafío que tenéis por delante para el Next Space. Como has dicho, me ha gustado esa analogía que has hecho. Hago una simple 10 segundos de introducción. Grupo Álava habilita tecnología y sistemas para desarrollar el I+D, los labs de entre otros, todo este ecosistema. Yo, desde mi punto de vista, ¿no? Como todo en la vida y todo proyecto empresarial, se basa, y creo que has pasado tú por ella, por estrategia, estructura, infraestructura y liderazgo, ¿no? De liderazgo estamos sobrados, se ha visto, como país y como impulso. De estrategia, por lo que has dilucidado, creo que también. Y entendido por estructura como cadena de valor, universidad, laboratorios y empresa privada, que está, creo que también. Pero ¿crees que existe en esa estrategia posibilidad de pensar en cómo ayudar, en habilitar en esos equipamientos que aceleren el I+D? O sea, o posiblemente haya una oportunidad ahí para acelerar nuestro time to market, que creo que para escalar es muy, muy importante. Es un elemento importantísimo. Muchas gracias a ti. El time to market es fundamental. De hecho, me refiero a dos iniciativas. La que estamos lanzando en la agencia de capital riesgo, de Venture Capital, y lo que tiene que ver con el programa Scale Up de la ESA, que tiene precisamente el objetivo de canalizar esa entrada en el mercado de las iniciativas de espacio. ¿Vale? Yo creo que eso es lo fundamental. Lo fundamental. ¿Qué más te quería decir? Pues mira, en el tema de la estrategia,
Lo cierto es que tenemos un planteamiento muy claro. Es decir, la estrategia no va a ser la estrategia de la agencia. La estrategia de la agencia haremos un borrador, la discutiremos con todos los ministerios, la discutiremos con todos los actores y la discutiremos con todas las comunidades. Y lo que salga de ahí será la estrategia. Y desde luego te puedo asegurar que el tema del talento y el tema del time to market, el tema de la comercialización, de cómo catapultar y cómo impulsar esa inversión privada, digamos, no va a estar fuera de ese menú, con toda certeza. Allí había otra, sí. Gracias. Buenos días, yo soy Anas Amlou. Quería preguntarte, primero que todo, no cabe duda el liderazgo que tiene España con estos proyectos para conseguir y ser un actor principal en el ecosistema. Pero la pregunta que quiero trasladaros es, ¿qué compromiso tiene la agencia en este caso y las demás empresas que hemos visto antes para luego arrastrar empresas más pequeñas a todo este ecosistema? Y me refiero a nivel talento, a nivel manufacturers que se estén creando aquí en España y arrastrar todo ese ecosistema, bueno, en este caso, para que sean partícipes de estos proyectos. Bueno, yo creo que es una pregunta muy relevante, toda. Es decir, nosotros, el consorcio, te diré que es un criterio de evaluación. Ya te he dicho todo. Es decir, es fundamental. Dos propuestas equivalentes en términos de tecnología. El consorcio, es decir, cuánto juego reparte el contratista principal, es fundamental. Es definitivo para la asignación de la ayuda, sin ninguna duda. Pero lo es aquí, lo es en la ESA y es en cualquier cosa que nosotros lanzamos. Hablaba de proyectos. Nosotros los proyectos nos gustan con dos apellidos, que son capacitadores en ese sentido y luego, digamos, operacionales, que sirvan a un fin operacional con un usuario. Pero el componente de capacitación es absolutamente troncal. Vamos, sin ninguna duda. Buenas tardes, Juan Carlos. Una pregunta. Dado que el time to market es crítico, ¿qué tendría que ocurrir para que la agencia pudiera resolver los PTs más rápido? Bueno, mira, es una pregunta, bueno, luego no podemos también elaborar un poco más, pero nosotros somos administración y estamos en un sistema público legal. Entonces yo tengo que cumplir la ley de contratos, la ley de procedimiento administrativo, la ley de subvenciones. Entonces, los plazos que me marca esa ley son insalvables. Entonces, yo entiendo que el time to market de una convocatoria que salió antes de verano, que resuelva en diciembre, pues hombre, es mejorable, pero creedme que no tengo otra opción que, digamos, bueno, pues evidentemente, lo puse de otra manera, cumplir la legislación vigente. Es decir, pero aún así diré que no es un tiempo, pues no es un tiempo demasiado, ¿cómo diría yo?, dilatado. En la ESA tenemos ahora mismo una propuesta de subvención equivalente, que es el GSTP. La ESA tarda 4 o 5 meses también en resolver y es totalmente privado y está fuera de cualquier tipo de reglamentación de ayuda de Estado. Por cierto, no solo la reglamentación nacional la que tengo que cumplir, sino también las ayudas de Estado europeas, que son garantistas. De todas formas, has tocado un punto que me excede a mí, excede, digamos, este ámbito, pero cuando se habla, volvemos a Estados Unidos, de cómo competir, siempre se habla de que compitamos en igualdad de condiciones. Y estas restricciones que hay, pues por un, digamos, marco legal en Europa, no las hay en otras zonas geográficas. Y eso es definitivo. Y sé que la Comisión tiene esto en su, digamos, en su menú de potenciales mejoras. Yo creo que sin más preguntas, ¿no? Pues venga, muchísimas gracias.